Buenas, bienvenidos aquí a otro episodio de Hablemos de Cine. Mi nombre es Eduardo Rosado, soy el anfitrión básicamente de este embeleco que estoy haciendo para Cine Movida, en donde estoy teniendo la oportunidad y el privilegio de hablar con muchos colegas cineastas que admiro, que respeto, que sigo y de los cuales he aprendido y todavía aprendo de ellos. En el tema de hoy, que me estaré enfocando en lo que tiene que ver, obviamente en guión, pero dentro de guión lo que es estructura. Decidí comunicarme con un amigo ya de hace unos años, colega a quien aprecio también, estimo y en varias ocasiones pues le he transmitido mi admiración, porque es un cineasta que entiendo que en la isla tiene una voz bastante particular, bien definida, que he tenido la oportunidad de verlo crecer, ¿no? Mientras yo he crecido también en el proceso como cineasta, mientras hemos crecido. Eh, y pues, en base a este tema y muchas conversaciones que hemos tenido en el pasado, pues entendí que era una persona idónea para simplemente tertuliar sobre lo que es estructura. Y lo tengo aquí en speaker, en línea telefónica. CJ, estamos aquí grabando. ¿Cómo estás, papá? Pues Eduardo, gracias un millón por la invitación y saludos a toda tu audiencia que nos va a escuchar aquí hablar de cine un poquito y hablar de lo que nos gusta, que es quizá como contar historias y a lo mejor como nosotros las contamos realmente. Así que un placer enorme de estar aquí y hablar contigo sobre esto. Para que tengan en contexto con a quien tenemos en línea telefónica, ¿verdad? Los que quizás no son de aquí de la isla o ¿verdad? No conocen al compañero Cristian Lozada, cariñosamente le decimos sí, ¿verdad? Lo que lo conocemos ya un poquito más acá de un tiempito. Cristian básicamente es un cineasta puertorriqueño que se ha destacado en el área, obviamente, principalmente como guionista y director. Y aprovecho su conocimiento, obviamente, en el área de guión. Y yo creo que en el caso de CJ, que creo que es interesante a lo mejor ver si nos podemos hablarle esto un poquito, es un guionista, pero es un contador de historia. Y yo creo que esas son dos cosas que, aunque deben ir en conjunto, no todo el mundo las tiene. Y algo que me ha llamado mucho la atención de CJ es que pues su preparación formalmente también fue en escritura, que eso pues lo tomaremos ahora más adelante en la conversación. Pasa formalmente a estudiar, a realizar una maestría en escritura de guión en la Universidad del Sagrado Corazón y pues de allá llevado una carrera que básicamente lo ha destacado en muchísimas áreas dentro de lo que es el mundo cinematográfico, porque incluso ha producido y fundado, junto a otro colega que estimo mucho, que es el AIA Licea, y otras personas también que estimamos, que es lo que fue el festival Cine Arts. Y nada, podría, ¿verdad?, ponerme a hablar de las cosas que ha realizado CG en el proceso, pero lo tengo aquí básicamente para hablar de su trabajo como guionista y director, y entre los proyectos que él ha realizado, recientemente está el cortometraje El Gran Elefante. Varios de los otros trabajos los estaremos mencionando en el transcurso de esta entrevista. O sea que es un guionista también que no solamente lo estudió, sino que, y no solamente que ha escrito guiones que se han quedado en la gaveta, es un guionista que durante los últimos años ha realizado una diversidad de proyectos que se han realizado. Adicional a su trabajo como cineasta, es profesor y maestro. Así que he podido también ser testigo, porque me ha tocado conocer a varios de sus estudiantes que están haciendo cine, que ya obviamente algunos de ellos ya han dejado de ser formalmente su estudiante, ¿verdad? Para empezar a correr ya la carrera en cinematografía. Así que es una persona que dentro de su labor como cineasta está también teniendo una labor educativa en transmitir su conocimiento. Y parte de esta conversación que vamos a tener aquí telefónica es pues eso mismo, que él nos transmite un poco de lo que él ha aprendido, ¿verdad?, en su carrera, y que quizás pues nosotros podamos recibir un poco de ese conocimiento, como, ¿verdad?, en las conversaciones anteriores con los otros cineastas hemos podido escuchar, que podamos crecernos y aprender, ¿verdad?, de este proceso. Ok, Cristian, te pregunto, para ponernos en contexto y comenzar, ¿verdad?, con el tema, ¿cómo tú defines o cómo tú explicas qué es la estructura de guión? Y si me puedes hablar de dónde sale y de dónde surge, ¿verdad?, lo que es la estructura narrativa en general.
mí me gusta pensarlo, la manera en que yo le enseño estructura per se es básicamente, para mí realmente como que la estructura es como una casa, mano. Yo creo que cuando nosotros trabajamos con estructura es que nosotros estamos haciendo un plano de cómo nuestra historia debería estar construida, y así como cuando tú construyes una casa, que antes de tú establecer, ¿verdad?, cemento, fundamentos, o levantar columnas, o poner techos, o whatever, yo entiendo y me gusta pensarlo en esta metáfora de que realmente como que cuando tú trabajas estructura, tú trabajas con planos, y cuando tú trabajas con planos es que tú estableces detalladamente hacia dónde va a ir tu historia y hacia dónde va a ir este viaje. Y me gusta pensar que cuando hablo de estructura, tú sabes que hablamos de primer acto, segundo acto, tercer acto, con varios puntos de giro, dependiendo, ¿verdad?, de los teóricos que les guste, o de los que de los que los cineastas tengan favoritos, que yo tengo mi favorito, y toda la cuestión, los paradigmas, pues tú escoges el que más te plazca o el que más te entiendas, o toda la dinámica, y tú utilizas ese plano. Y entonces, pues, cuando hablamos de estructura, realmente es un viaje de un personaje y cuáles son básicamente las circunstancias, o cómo dentro de ese viaje va a construir esta casa, o va a construir su vida, o whatever, toda la cuestión. So que como que me gusta pensar así, que la estructura narrativa es una ayuda que tiene la persona que va a escribir, que tiene un plano ya predeterminado, así como también son los géneros, que pero es otro cantar, ¿verdad? Me imagino que eso será otro tema que tendrás con alguna otra persona, pero realmente la estructura es algo que ya está, para mí, preestablecido desde el tiempo, ¿verdad?, griego. Aristóteles básicamente es uno de los primeros que comienza realmente a exponer completamente, ¿verdad?, esta dinámica de clasificación y cómo estos diferentes tipos de historias están construidas y se están desarrollando, ¿verdad?, ya sea una comedia, ya sea una tragedia, de acuerdo, ¿verdad?, cómo termina y cómo inicia la estructura, pues así los géneros cinematográficos se van estableciendo de la misma manera, componiendo ciertas historias de una manera particular, y con unos personajes particulares y unos temas particulares, y eso nos sirve a nosotros de plano. Si tú quieres hacer una película de crimen, pues las películas de crimen tienen una estructura bien específica, con unos temas bien específicos y unos personajes bien específicos, con unos puntos de vista particulares, y ya eso está predeterminado. So que cuando tú decides escribir una película de crimen, pues entonces tú tienes ya como que todos los ingredientes establecidos. Ahora lo que te falta es tú echarle entonces los condimentos que tú necesites, el colorante que tú necesites, básicamente si lo quieres más spice, si lo quieres más mild, o sea, tú lo comienzas a mezclar de la manera en que más te guste, para tú desarrollar tu propia película basándote en esa estructura particular que ya está predeterminada. So que básicamente cuando hablamos de estructura narrativa, yo pienso que son planos que te dejan llevar a ti a construir o a contar mejor una historia. No sé si me expliqué, pero que básicamente es como que me gusta verlo así, de esa metáfora, porque es un poco más fácil de entender. Ese plano que tú mencionas, que vendría siendo, ¿verdad?, la analogía con lo que es el guión cinematográfico, o ¿verdad?, o la estructura, punto, como estabas bien mencionando ahora, tiene unas partes. Tú podrías, digo, esto, ponerte en una posición un poquito injusta, es que más adelante también tendré otros compañeros que me estarán hablando de cada elemento en particular, pero si pudieses de manera resumida hablarme de las partes de esa estructura, los elementos que componen la estructura narrativa, esos puntos de inflexión o puntos de giro, sus nombres y el orden y lo que se supone que cada una de ellas conlleve, ¿verdad?, en una manera resumida. Sé que es una posición injusta en la que te pongo, pero... No, en realidad, lo que pasa es que si vamos a hablar, tú sabes que hay muchos teóricos, mano, de verdad, que se inventan diferentes paradigmas, porque yo lo que pienso es que cada cual tiene sus propias necesidades para entender su propio estilo. Yo creo que cuando tú vas a escribir, tú creas tu propia dinámica de escritura. Hay escritores que planifican bien cañón
que cogen y desglosan toda su estructura, todas sus escenas, que desglosan todos sus puntos de giro, todos sus personajes antes de sentarse a escribir. Yo soy uno de esos. Y hay escritores que yo conozco, mano, que simplemente tienen una idea y rompen a escribir un largometraje bien cañón y no hacen nada de eso. Yo creo que todo depende de la necesidad del escritor, ¿verdad? O su estilo o su estructura. Yo le llamo las escuelas de pensamiento. Hemos hablado ya anteriormente por encima así de esos temas, y creo que ahora que te tengo a ti y tú lo traes a colación, creo que podemos abundar, me gustaría abundar sobre eso. Yo lo llamo escuelas de pensamiento, y estoy en tu misma línea porque de repente tú tienes, qué sé yo, un Sitfield que te trae el paradigma. Exacto. Y de repente tienes un Robert McKee que de repente te dice que el paradigma no es, digo, él no dijo que es un disparate, pero cuando tú lees el libro en la introducción dice que no, que tratar de tener un supuesto paradigma es como una falsedad. Pero entonces también tienes a Joseph Campbell que viene con esto del viaje del héroe, y tienes a toda esta gama de otras personalidades que quizás uno más que otro cae en la línea o de Sitfield o de Robert McKee, a mayor o a menor escala. Pero entonces tenemos esas ideas o escuelas de pensamiento debatiéndose, porque entonces también tenemos, como tú dices, personas que te dicen, no, yo no me quiero encerrar en el paradigma de Sitfield porque él dice que esto tiene que ser de esta manera y es así. Yo voy más acá en la línea de pensamiento de Robert McKee, pero Robert McKee, cuando tú vienes a ver, da unos fundamentos, da los mismos fundamentos. Es como si fuese una cuestión de estilo y de gusto, donde llegamos al mismo punto, pero por un diferente camino. Ahí tú lo dijiste perfectamente, y yo pienso totalmente igual. Es una cuestión de gustos, ¿verdad? Cada cual tiene unos gustos particulares y cada cual, ¿verdad?, va a partir de esos gustos para lograr hacer su arte o su tipo de escritura o lo que sea. Estamos muy en lo correcto. Para mí los paradigmas o las escuelas de pensamiento son personas que realmente entienden el concepto desde su propio punto de vista y tratan de explicarlo de una manera para hacerlo nuevo, pero en el fondo es lo mismo que dijo Aristóteles hace muchos siglos atrás, ¿me entiendes? Porque todo parte de la misma estructura que nosotros estamos viendo desde el principio. Hay un inicio, hay un conflicto y hay una resolución. ¿Entiendes? Tienes una introducción, un conflicto, un desarrollo per se, tienes entonces una resolución, y eso básicamente es estructura de 3 actos. Y entonces cada uno de los paradigmas que tú vas a tener, básicamente se van a dejar llevar, porque obligatoriamente tienes que tener un rising action, y ahí entran los puntos de inflexión que tú dices, que yo le llamo puntos de giro realmente, que cada uno te va a llevar a la otra etapa, ¿verdad? Y entonces eso tiene que ir en forma de escalada, de montaña, porque tu punto más alto siempre va a ser el clímax, o que tú tienes que ir como que en subida, deberías, pero no es que tienes, ese es mi problema, no es que tienes que ir, o sea, es una cuestión de que, por eso que yo le digo a la estructura como un plano, porque tú tienes un plano particular que te dice cómo deberías hacerlo, pero la historia misma es la que te va a llevar a ti a esos puntos particulares y cómo desarrollarlo. Sin embargo, sí, tú mencionaste a Sitfield. A mí no me gusta Sitfield para nada, mano, con los paradigmas de él, porque para mí el paradigma de Sitfield es muy escueto y muy y muy plain, ¿verdad? Pero ahora, quiero hacer la salvedad, esto soy yo, mi pensamiento. No tiene nada que ver con ninguno de los otros escritores ni nada por el estilo. Esto es lo que yo he estudiado y esto es lo que yo pienso acerca de eso. No quiero tampoco minimizar el trabajo de Sitfield, porque aún así, cuando en su calidad de su estructura per se, a mí no me encanta la manera en que él desarrolla personajes y la manera en que él trabaja los inners y los el viaje interno y el viaje externo de los personajes. A mí me gusta mucho eso, que lo utilizo en ese aspecto. Uno que no paso es Robert McKee por alguna razón. Tengo el libro de Story y nunca paso de la página número 50. O sea, literal, hermano, sí. O sea, sinceramente, fine. Lo más cañón de Robert McKee es lo del incidente incitador. Para mí, que eso es fantástico. Pero realmente, en calidad de su libro per se, yo estoy claro que ha ayudado y whatever, pero realmente no le encuentro lo fantástico a Robert McKee, porque a la fin, cuando yo voy entonces a aplicar en escritura, porque yo soy una persona que cuando yo voy entonces a leer algún teórico whatever, es para yo ver cómo yo lo aplico realmente en mi taller. So que cuando yo leo a Robert McKee, realmente como que no me ayuda tanto. Joseph Campbell es uno que sí, mano, sinceramente, y Christopher Vogler es otro también, que básicamente hace una relectura de Joseph Campbell, de
caras. Que realmente sí, su estructura y su viaje es un viaje bien griego, bien tipo Aristóteles, así, tipo literatura griega, y que el viaje de ese personaje me fascina mucho porque no estamos hablando de una película que sea action driven, lo que te conocen ahora como action driven, que solamente son las circunstancias las que hacen que el personaje se mueva, no se mueve porque el personaje, no, la historia que son character driven son las que el personaje mismo es activo y se mueve él mismo a buscar otras cosas, right? So que cuando tú tienes un paradigma de Joseph Campbell, aunque son las situaciones también, el personaje también va a cambiar, eso es lo que me encanta. Y Vogler hace un rediseño de eso mismo que Joseph Campbell hablaba, cambiándole simplemente los términos, porque ese es el dilema con los teóricos de los paradigmas, que básicamente es la misma cosa y los mismos puntos de giro, simplemente con otros términos para tratarlo de explicar de una manera diferente. Y quizás fresca, ¿verdad? Y renovada según el tiempo. A mí, el teórico que yo utilizo, yo no sé si tú piensas lo mismo que yo, pero el teórico que yo sí utilizo bien cañón en calidad de paradigmas y que cuando yo estoy pensando en largos y toda la cuestión me funciona, es Michael Hege. El tipo tiene un paradigma que se le conoce como el de los 6 plot points, y básicamente él divide su paradigma en porcientos de películas, o que tú tienes que los primeros 10 minutos son 10%, los primeros 30 minutos de la película básicamente vienen siendo el 30% de la película, que se supone que tú tengas varias etapas ahí, y en ese primer acto completo, que normalmente el primer acto es el 30% de la película, si lo vemos matemáticamente hablando, son como quien dice las primeras 30 páginas, si consideramos que la regla de oro de que es 1 minuto por página, si está bien formateado el guión en formato estándar, pues las primeras 30 páginas tienen alrededor básicamente como 3 puntos de giro, incluyendo el incidente incitador, ¿entiendes? So que después entras entonces al segundo acto, pero te divide el segundo acto en primera parte del segundo acto, segunda parte del segundo acto, porque es más fácil. El segundo acto es el más difícil de escribir por tantos acontecimientos y tantas complejidades, pero así hay en la primera parte del segundo acto tienes el punto de giro que te lleva al segundo acto, hay un point en el mismo medio de esa primera mitad del segundo acto hasta que llegas al midpoint, que es el punto medio de toda la película. Y entonces de momento llegas al midpoint, después en el mismo medio de la segunda parte del segundo acto tienes un punto medio que te va a llevar entonces al break into third, o básicamente cuando vas al all is lost. Yo le digo siempre donde todo está perdido, donde todo lo que ellos estaban planificando y toda la cuestión se fastidió por completo y ahora no se puede hacer nada. Y ahí básicamente eso es como lo que se conoce como que eso es lo que se le conoce como la falsa derrota, realmente, cuando ya todo está perdido, y ahí es que tú entras al tercer acto, y en el tercer acto entonces tú vienes un nuevo hope y toda la cuestión, y llegas hasta el clímax y toda la cuestión. So que lo que a mí me fascina mucho es que te lo divides por cientos, y entonces suponiendo esa estructura te aplica a un guión de 5 páginas, como te aplica un guión de 30, como te aplica un guión de 60, como te aplica un guión de 120, 150, 200, 800 páginas, porque si lo ponemos desde el punto de vista matemático, yo puedo coger y decir, ok, pues perfecto, si yo quiero escribir un guión de 90 páginas, porque la producción no me aguanta 100, 120 páginas, porque yo tengo que filmar en 25 días, por ejemplo, ya 90 estamos empujándola mucho, 95 páginas estamos empujándola mucho, o sea que vamos a hacer un guión de 80 páginas, que podamos tirar quizás en 20 días cómodo. Pues yo lo que hago es que yo predetermino la obra en que yo la voy a escribir 80 páginas, y yo comienzo entonces a planificar mis puntos de giro y planificar los stages de cada acto, lo comienzo a planificar según matemáticamente los porcientos que se supone que yo tenga en cada parte. Y es una fórmula de alguna manera para tú como que predeterminar, ok, pues ya yo sé que en la página número 16 tiene que pasar esto, para que entonces en la número 30 yo esté aquí y yo no me pase a 120 páginas, sino termine por completo en mi planificación 80. Por eso que como que Michael Hege es como que para mí por lo menos el más completo en calidad, porque coge todos los demás paradigmas y coge todas las demás teorías y coge todos los demás movimientos y como que los engloba en una sola estructura, que tú tienes arriba el viaje externo y el viaje interno del personaje y los puntos de giro de cada uno de esos viajes, y toda la dinámica, y por lo menos en un solo paradigma yo puedo verlo todo. Y entonces pues cuando
enseñar guión, cuando tengo que enseñar estructuras, fine, sí, yo empiezo por Aristóteles, primero, segundo, tercer acto, whatever, o empiezo con Joseph Campbell, el viaje de personaje y los stages de ese viaje, y así sucesivamente, pero a la fin a mis estudiantes yo les digo como que, miren, en verdad, a mí no me gusta Robert McKee, pero cuando lleguen a la universidad probablemente les van a enseñar a Robert McKee, y para que ustedes digan que yo no les enseñé a Robert McKee, les voy a decir que este es Robert McKee, ahora vamos con el otro. Uh-huh. Porque realmente como que no, o sea, Robert McKee casi yo no le enseño por eso mismo. Sí, no, institucionalmente yo creo que por lo menos en Puerto Rico, que es de donde me toca hablar, aquí o te enseñan Sitfield o Robert McKee. Y tú estás siendo bastante responsable en como que en darles a tus estudiantes la diversidad de escuelas de pensamiento, porque pues cuando yo, las veces que yo, pues cuando yo estudié cine en Sagrado Corazón, talleres que tomé de guión, a mí o me hablaban de Sitfield, en algún momento cuando se empezó a poner en boga Robert McKee fue Robert McKee, y eso es como que todo el mundo de lo que en el mundo universitario, ¿no? O hasta cierto punto educacional, la mayor parte de como que pues no sé si decir los profesores o la institución en sí, pero se centran solamente en esas dos escuelas y entonces ni siquiera te hacen la mención de posibilidad de otras o de otras posibilidades. No, incluso yo les digo, yo siempre digo, o sea, cuando yo también hay que ser, ¿verdad?, cuidadoso, ¿verdad?, porque tampoco es que uno quiere implantar su forma. Yo normalmente yo cuando enseño, cuando tengo que hablar sobre esto, o cuando tengo que dar un guión, o tengo que dar una consultoría, o whatever, yo les digo, mira, mano, de verdad, todo lo que le estoy diciendo no es que esté necesariamente en un libro, es que pues ha sido la experiencia la que me ha dado unos cantazos y entonces he comprendido, pero es mi forma. So que tú tienes que también encontrar tu forma de cómo tú atacar, porque a lo mejor a mí me encanta Hegel porque lo combino con Sitfield, toco nada más el incidente incitador porque para mí me parece un término muy importante en Robert McKee, para mí yo creo que eso es lo mejor que tiene un libro, y lo mejor que le explica realmente lo del incidente incitador, y utilizo la dinámica de Joseph Campbell viéndolo como un viaje en un barco bien cañón que por obligación el personaje tiene que cambiar. Porque si el personaje no cambia, aunque sea nada más en su forma de caminar o en su forma de mirar a la gente, pues entonces de nada valió el viaje, ¿entiendes? Pero eso es una teoría, aunque yo no comparto necesariamente esa teoría, porque a lo mejor la película que tú quieres hacer realmente, tú quieres hacer la ilusión de que cambió, pero no cambió nada el personaje, y eso es parte de la vida también. So que todas estas escuelas establecen unos parámetros que son tendencia en unas épocas particulares, pero no quiere decir que tú como artista te tengas que circunscribir completamente en eso que tú estás leyendo, porque yo creo que realmente el artista tiene que comprender la situación, entender las reglas, pero hacer eso suyo, porque si no, entonces, como tú dices, viste, no tienes entonces una voz, ¿entiendes? Estás siendo simplemente copia de otro, de lo que está diciendo otra persona. Pero ese es mi pensar, no sé. Pero sí, o sea, básicamente, sí, claro, las universidades se circunscriben, o normalmente como es lo universal o es lo institucionalizado, pues se concentran nada más en estos dos paradigmas, o se concentran nada más en estos dos teóricos, cuando realmente quizás hay otras formas de cómo realmente atacar una historia o atacar una estructura per se. Incluso voy más lejos, en el sentido, porque tú sabes muy bien, ¿verdad?, que la industria del largometraje es ahora que se está comenzando, ¿verdad?, en Puerto Rico a hacer constantemente, ¿verdad?, largometrajes, donde lo que nosotros más hacemos en Puerto Rico son cortos. Uh-huh. Y entonces, pues, yo me atrevo a decir, y siempre se lo he dicho, y cuando me pongo a comentar sobre esto, ¿verdad?, siempre digo, mano, nuestra industria de cortometrajes, punto, al momento. Si nosotros nos ponemos a ver, nosotros hacemos alrededor de casi 1,000 cortometrajes al año. Uh-huh. Y esa es gente que yo estoy contando y soñando con gente que en otros lados de la isla, que aunque no entren a festivales o no los conozco, whatever, siguen haciendo cortos, ¿me entiendes? O intentan hacer cortos. Y realmente yo lo considero industria, porque estamos generando cortos, estamos generando material constantemente. Y entonces no es lo mismo aplicar una estructura, porque nos enseñan mucho en las universidades a hacer guiones para largometrajes, pero cuando tú vas a hacer un corto, tú no puedes aplicar esa misma estructura, porque te pierdes. La intención de un corto es que sea corto. No es que tú tengas un corto con corazón de algo necesariamente. Y los hay, ¿verdad? Y yo he cometido también ese pecado algunas veces, y toda la dinámica. Que no es un pecado, realmente, todo depende realmente con lo que tú quieras hacer.
pero que un corto tú no lo puedes atacar como vayas a atacar un largo, porque si no, entonces vas a tener tantos temas que tú quieres trabajar en el cortometraje, vas a tener tantas cosas que no vas a poder cerrar efectivamente y el cortometraje se va a ver extraño. Eso que así como tú vas a tener un montón de gente que empieza entonces a hacer paradigmas gigantescos y toda la cuestión, es bien raro tú tener una persona que te explique cómo escribir un corto, o por lo menos cómo atacarlo, porque yo pienso que realmente tú no enseñas a escribir, tú enseñas, yo creo que la escritura se aprende sola con el tiempo y con el cantazo, pero tú tienes gente que te guía en cómo tú puedes atacar un problema o cómo deberían atacar ese problema o cómo deberías enfrentarte para tú poder entonces ejecutar la acción de escribir, ¿verdad? Y de planificación y toda la dinámica de lo que conlleva una escritura y lo que conlleva terminar una estructura per se. Y realmente pues sí, mano, o sea, los paradigmas para mí son excelentes, pero no debemos circunscribirnos necesariamente en eso, porque la realidad del caso, si no nos trancamos y comenzamos a ver lo que está pasando, ¿verdad?, en la industria hollywoodense, que de alguna manera u otra estamos viendo las mismas estructuras. ¿A ti no te ha pasado que de momento tú estés en una película de comedia romántica y ya tú sabes qué va a pasar en los 10 minutos, en los 30 minutos, en los 60 minutos, en los 75 minutos y en los 90 minutos? En definitiva, yo creo que esa es la maldición de todos los que estudiamos, empezamos a estudiar guión, que empezamos a entender la estructura y ya podemos ver lo que va a pasar, porque ya sabemos, aquí tiene que venir un punto de giro, un punto de inflexión, un conflicto, y lo más seguro va a ser esto. Y cuando venimos a ver, ¡pam! que me voy más lejos, o sea, porque aquí no quiero tratarme de ir muy lejos, ¿verdad?, del tema, de la estructura, pero es que yo siento que también los géneros cinematográficos son muy importantes, porque el conocer los géneros cinematográficos te da a ti, para mí los géneros cinematográficos, mi hermano, es como una cajita de arroz que nomás tú le echas agua y ya se hizo. Porque los géneros cinematográficos son estructuras predeterminadas a las que tú le metes un personaje y le metes una idea que tú tienes y ya básicamente tú tienes una película estructurada. Yo le llamo, cuando yo le enseño, yo lo llamo como las casas mi estilo. Tú sabes que las casas mi estilo ya tienen unas formas particulares y básicamente tú lo que tienes que determinar es en qué terrenito lo vas a hacer, ¿verdad? Y de qué color la quieres pintar y cómo la quieres decorar, porque ya la casa está construida. Lo que tú tienes que ahora es darle tu toque y tus estilos y tus pinceladas. Pues para mí los géneros son así. Si tú conoces los géneros y conoces las estructuras, ya tú montas una película a las millas, porque realmente ya conoces cómo funciona. E incluso el innovar, de hecho, porque yo digo que no hay nada original en ahora mismo, porque de cierta manera tú tienes tus influencias y ya hay cosas que se han hecho, y normalmente lo que tú terminas haciendo como artista es básicamente la conglomeración de todo ese bagaje cultural que tú tienes arrastrando, ¿verdad? Y Mayra Santofre me dice, no, todo es original, y yo como que, aquí de Chávez, pero es cierto, o sea, todo es original en el sentido de que cuando ya tú agarras ese bagaje y lo haces tuyo y lo transmites y pasa por tu filtro, ya lo que tú estás escribiendo no es de lo que tú viste o de lo que tú leíste o de lo que tú interpretaste, sino ahora se convierte en tuyo. Lo que pasa es que yo no le llamo que es original, porque en cierta manera yo considero que eso vino de otra persona que se plasmó a mí o que pasó por todo mi sistema y todo mi filtro, ¿verdad? Pero son dos pensamientos diferentes ante una sola cosa que a la final termina siendo la misma. Pero realmente como que conocer las estructuras y conocer los géneros cinematográficos y conocer realmente, ¿verdad?, todos estos temas, nuances y toda la dinámica ayuda mucho, ¿verdad?, a construir historias, y realmente como que lo único que tú tienes que pensar es que yo quiero contar. Yo quiero contar la historia de dos adolescentes que están haciendo esto y esto y esto. Ajá, ¿qué género? Pero lo voy a hacer de crimen, y entonces ya tú tienes predeterminado que si es una estructura de crimen, tú sabes que hay un rising action en particular, que hay un rise y hay un fall, que en el mismo medio de la película es que entonces el personaje comienza a caer por completo, porque las películas de crimen siempre tienen un mensaje particular, o terminas en la cárcel o terminas muerto por el crimen que tú estás cometiendo, ¿entiendes? Si lo estás contando desde el punto de vista del criminal, o si lo estás contando desde el punto de vista del policía, pues entonces es ahora que este criminal que está subiendo, pero tú tienes que ir a buscarlo antes de cometer otro crimen, y así sucesivamente. Eso que, como ya las estructuras cinematográficas o los géneros cinematográficos tienen esas estructuras por los temas y toda la dinámica, pues cuando tú las conoces, mano, eso ya es como un template,
y tú dices, pues dale, vamos a hacer esto, y funcionan los cortos también. Cuando tú tienes bien claro el género que tú quieres trabajar o que quieres tocar, realmente como se te hace más fácil, como que florecer la historia y darle una forma particular, porque pues sabes cómo arrancar realmente la película, y ya sabes qué estilo puede determinarse, qué estilo puede tener al final y toda la cuestión, aunque lo que empezaste, como siempre pasa, no termina siendo lo que tú pensaste en un principio, termina evolucionando por completo, y muchas veces terminamos haciendo cosas hasta diferentes de lo que nosotros habíamos pensado. Que nada, sí, básicamente mi ataque sobre estructura es eso, mano, de verdad, es la estructura clásica. Siempre hay un primer acto, segundo acto y tercer acto, aunque a mí me gusta dividirlo en primera parte de segundo acto y segunda parte de segundo acto, porque entonces pienso en la historia como cortometrajes de 30 minutos, o de 30 minutos, 45 y después 30, y así sucesivamente, porque pues, uno tiene ya más un pensamiento un poco más de fracciones, ¿me entiendes? Está fraccionado realmente la estructura y se te hace más fácil atacarla de esa manera. Pero a la fin y a la postre todo depende realmente de la persona que como la entienda y cuál sea su estilo de trabajo y cómo ataque la historia. Mano, lo que estabas hablando del género es algo que no es, voy a utilizar la palabra informal, ¿verdad? Pidiéndote el permiso. Está muy cabrón porque es una manera de verlo que yo no lo había visualizado así, y creo que tiene mucha razón, que es que hasta cierto punto el género obviamente, y esto lo he oído tantas veces, el género dicta cómo lo cuentas, pero lo que quiere decir esa oración es que lo que tú has indicado en los últimos minutos de la conversación, que es que pues si el género dicta como lo cuentas, por ende estamos hablando de estructura y de paradigma. El género te va a indicar a ti, o te va a obligar, o te va a llevar a un estilo en particular, porque te va a pedir cada género tiene unas necesidades particulares. Y eso es algo que del todo no me había sentado a verlo de esa manera, déjame decirte. Sí, no, totalmente. Y yo era un rebelde de género, porque yo pensé al principio, cuando yo estaba empezando y toda la cuestión, yo decía, no, yo no quiero hacer lo que hacen en Hollywood, yo quiero hacer algo totalmente diferente, y yo no sigo nada de eso de los paradigmas, ni nada de eso de los géneros cinematográficos, porque eso es estar estancado en lo que es Hollywood, y yo quiero ser diferente y toda la cuestión, y me cayó el cantazo y entendí finalmente, ¿verdad? Yo una persona totalmente inculta en ese momento, porque realmente a la fin de la postre no es una cuestión de ser rebelde en ese sentido, de que tú no quieres aprender algo porque simplemente no quieres hacer eso, que al contrario, tienes que aprenderlo para saber cómo no hacer eso, porque realmente como que hay que conocer las formas, hay que conocer los géneros, hay que conocer el medio completo en el que tú estás trabajando para tú poder saber cómo funciona, y de ahí, ¿verdad?, tú ser el original que quieres ser, si se puede llamar de esa manera, ¿me entiendes? Entonces, pues, yo comprendí rápido que los géneros cinematográficos eran la manera, mano, de atacar, porque en un momento en el que nosotros estamos, que la industria, pues, de alguna forma internacionalmente está bien saturada, que todo se está haciendo continuamente y toda la cuestión, el conocer los géneros te ayuda, mano. Y no quiere decir que tú vayas a coger ahora y es que te vayas a circunscribir en géneros y no vayas a original, al contrario. Realmente yo creo que los géneros cinematográficos te dan ese trampolín, ese impulso para tú comprender hacia dónde tú vas, ¿verdad? Y entonces, de una manera particular, pues como que ponerle un estilo de estructura, porque como bien tú dijiste, realmente cada género tiene su estilo, tiene su nuance, tiene sus personajes, tiene todo, mano. Pero, por ejemplo, una comedia tiene unos elementos particulares, que eso es lo que lo hace una estructura particular. La comedia siempre tiene que terminar en un final feliz. Uh-huh. Si tú tienes una comedia que no termina en final feliz, no es comedia, ¿entiendes? Siempre tiene que trabajar con vida cotidiana, con final feliz, y tiene siempre al tener humor, pero humor no quiere decir necesariamente que tienes que tener una risa, carcajadas, porque qué sé yo qué rayos, porque hay comedias que no necesariamente tienen un humor muy flojita y fresita, tienen un humor muy negro, pero es humor, ¿me entiendes? Porque
esa estructura particular de esa película pues hace que, ¿verdad?, las comedias funcionen, porque por eso es que tú puedes determinar en una comedia romántica, por ejemplo, que sigue siendo comedia, lo que pasa es que le ponen el romántica por determinarle en el nicho en el que está. Cuando tú tienes una comedia romántica, tú sabes ya que esta muchacha va a terminar con el que ella pensaba que no era el indicado para ella, ¿me entiendes? Porque así son las comedias románticas y siempre va a tener el final feliz, ¿me sigues? Porque pues, realmente pues eso es lo que le gusta a la gente y eso es el género particular, cómo funciona. Y cuando tú comprendes eso, ya tú sabes que tu personaje principal a lo mejor quiere algo, no lo consigue por completo, pero encontró la felicidad en otra cosa, ¿me entiendes? Y eso es una forma, ya yo monté una historia con eso. Cuando tú escribiste, ¿verdad? Y realizaste Detrás de los Asteriscos, tu primer trabajo, ¿verdad? O por lo menos el primer trabajo que en el que yo tengo la oportunidad de conocerte, estamos hablando en el 2008, Detrás de los Asteriscos es un cortometraje en el que tú te inmerses, te inmiscuyes, ¿no? En escribir una historia de un personaje que para mí, cuando yo la vi en el festival, ¿verdad?, fue uno de los trabajos que más me llamó la atención porque era un trabajo bastante íntimo, bastante interno, que usualmente cuando tú ves trabajos de personas o cineastas que están comenzando, por alguna razón no suelen ser trabajos de alguna manera interno psicológico, son más cositas externas o de acción, ¿verdad? No estoy diciendo que sea malo, ¿no? Lo que quiero traer a la colación es que es algo que es curioso, no es algo muy común. Tú tenías, de todas estas cosas que hemos hablado durante la última media hora, tú tenías conocimiento de todo esto, escribiste Detrás de los Asteriscos con esas cosas en tu mente, manteniendo, ¿verdad?, esas consideraciones, o fue un proyecto que nació del desconocimiento. Háblame en el caso, ¿no?, de Detrás de los Asteriscos. Sí, Detrás de los Asteriscos, no, del desconocimiento, jamás, esto que te estoy explicando ahora, yo no lo conocía necesariamente en ese momento, y creo que todos estos años han sido años de aprendizaje y de cometer errores, y yo creo que Detrás de los Asteriscos es de esos cortos que, bueno, todos mis cortos yo los considero así, como que son, para mí, errores particulares que terminan teniendo algo bien gufiado y whatever, pero realmente como que pues son para mí como que maneras de expresar ciertas cosas que tengo en la cabeza y como que pues las expresé y las dejé ahí, ¿me entiendes? Pero que Detrás de Asterisco funcionó porque lo que pasa es que yo tengo un bagaje literario, yo estudié literatura y pues en esos procesos en los que estaba en bachillerato leía tanto que realmente pues creativamente estaba bien fogoso, y entonces pues de mis escritores favoritos es Samuel Beckett, y yo acababa de leer, si mal no me equivoco, Los Textos de la Nada. Okay, sí. Y entonces son bien absurdos así, toda la dinámica, y pues yo quería hacer algo así más o menos, y entonces pues ahí entró eso personal, la cuestión del estar encerrado y realmente no comprender nada y ser mudo y toda la cuestión y no tener realmente un setting particular y toda la dinámica, pues de ahí sale eso, y fue algo que tenía un final que sabía como yo quería que terminara, y simplemente tenía que colocarle una razón para yo llegar a ese final particular, y simplemente conté una historia bien sencilla, bien, pienso yo que minimalista y a la vez medio absurda, y toda la cuestión, pero que fue basada en una cita de Samuel Beckett realmente, y de ahí partí básicamente, y de ahí en adelante como que cada pieza que tengo siempre tiene una cita de alguna manera u otra, porque siento que la literatura es la base que fundamenta todo lo que yo brinco para escribir. De alguna manera siempre o leo algo o veo algo que realmente es lo que impulsa la escritura a crear otra cosa, y nada, mano, ahora mismo yo no sé ni qué género sería eso. Pensándolo ya acá, realmente yo creo que calificaría como cine de eso, cine mundial, qué sé yo, los que no son clasificables. Porque de verdad yo estoy tratando de ponerle un género, pero es que no sé cuál es. Tú ahora haciendo, no sé si has hecho el ejercicio de mirar hacia atrás y con el conocimiento que digo, yo sé que siempre miramos hacia atrás y siempre a lo mejor uno ve cosas que uno pudiese mejorar, pero has hecho el ejercicio formal de decir, caramba, con estos conocimientos que yo tengo ahora,
yo sé que esto o me salió bien sin yo saberlo y esto sería quizás lo que podría ser el equivalente a un incidente incitador o a el llamado del héroe, no sé, ¿verdad? Cualquiera dentro de de las escuelas de pensamiento, pero esto sería esto, aquí yo creo que sería esto, mira, no, o, qué sé yo, dándote, ¿verdad? Un, un ejemplo personal, en El lado oscuro de las arañas, aunque no es un guión mío, es un guión de Roberto Ramos Perea, pero como director, después, como esas cosas que tú dices, cómo se sigue haciendo y uno sigue pues estudiando, con el conocimiento que yo tengo ahora de cómo acercarme como director a lo que sería el incidente incitador, pues yo miro ese proyecto, esa película mía en particular, y yo digo, esto es uno de esos filmes que yo hubiese trabajado diferente, el tratamiento como director, igual en otros trabajos quizás que yo he escrito anteriormente, que yo miro y yo lo hubiese escrito diferente, ya ahora con la conciencia de plena de que me siento con el conocimiento de qué es el incidente incitador, cómo debe funcionar o me entiende o qué yo espero que debe estar pasando para que comience la aventura o el llamado del héroe, todo ese tipo de cosas que quizás ahora uno con conocimiento uno pues mira hacia atrás y pues no sé, las ve y diría pues fallé en esto, mira, qué leche, esto me salió bien. ¿Lo has hecho con asterisco? Bueno, en verdad, no. De verdad, no. Pero si ahora yo pensando en los asteriscos ahora, pensé, te tendré que decir que fue inconscientemente que tiene 2 puntos de giro. Y toda la cuestión, porque sí los tiene, porque fue es como que inconsciente, por eso que digo, uno lee, y como que ya uno se va familiarizando con la estructura, y entonces pues aunque no lo sepa, como quiera lo terminas haciendo, sin darte cuenta. Pero sí, mano, no sé, de verdad, no, sí, o sea, si yo hubiese cogido los asteriscos y toda la cuestión, yo lo hubiese hecho mejor 1000 veces o whatever, pero algunas veces no me gusta mucho pensar en eso porque pues la pieza es como es y ya, ¿me entiendes? Y ya, tiene su naturaleza. Y pues te reformulo la pregunta, a ver, en el caso, saltando, ¿verdad? Varios años y adelantando a varios trabajos, en lo que es El Gran Elefante, que es, ¿verdad? Uno de tus más recientes trabajos. Ya El Gran Elefante tú lo realizas ya con un conocimiento más pleno, más consciente, con una voz, porque tu trabajo anterior de Fall of a Quarter Mind del 2011, tú tienes una voz bien definida, o por lo menos ya, ¿verdad? Como todo artista, ya bastante en proceso de decirle, esta es la voz de que uno como público puede identificarlo. Pero en el caso del Gran Elefante, ya tú puedes decir, mira, si ya el proceso mío de escritura o de escribir ha cambiado, porque ahora pues yo ya tengo un paradigma claro que yo utilizo, una manera de escribir, un estilo que no tenía en detrás de los asteriscos y que me beneficia. Y de ser que tu contestación sea así, tú podrías compartir con nosotros ese proceso. Por ejemplo, en el caso del Gran Elefante, ¿cómo fue ese proceso de estructurar esa, ¿verdad? Una vez tienes la idea, la empiezas a escribir y desarrollar, de estructurarla, de tú decir, lo que yo quiero que esto vaya aquí, o necesito que esto vaya acá, o no sé, quiero poner esto aquí para lograr tal efecto? Wow, chico, qué pregunta bien. Ya entiendo la pregunta y sé por dónde quieres ir, pero el problema que tengo es que con el elefante sucedió bien loco. O sea, el elefante, el gran elefante es simplemente una sola escena que está dividida por diferentes beats, y realmente no fue como que lo pensé mucho, fue como que tuve una idea y esa idea siguió subiendo y empecé a escribir diálogos y llegó hasta un punto y ahí lo dejé. O sea, que como que no, aunque ya tenía los conocimientos de estructura y toda esa cuestión, pero todos estos cortes que uno hace, que son un instante particular, en un momento particular, en que tú no necesitas explicar o tener un mundo ordinario, ni nada por el estilo, simplemente como que ¡pum!, plasmamos esto y vámonos que estarle. Que para mí fue como que hasta más fácil el Gran Elefante, porque fue una escena particular que se escribió y se desarrolló y le pusimos backstory después, y después fue cuando la escribí que me di cuenta como que, espera, esto tiene esto, incluso ahora mismo el Gran Elefante, si nos ponemos a disectarla, realmente tiene todos los puntos de giro, sin darme cuenta. O
sea, porque realmente el elefante yo no lo planifiqué de que esto va a estar así, simplemente me senté a escribir y así salió. Y nació. Pero ¿Tú te considerarías cuando entonces? uno viene a disectarla, realmente como que sí, mira, no, tiene el llamado a la aventura, tiene entonces el Meeting with the Mentor, tiene, espérate, aquí tiene entonces el Crossing the Threshold, aquí tiene esto, aquí tiene el Midpoint, aquí tiene ¿me entiendes? Y así ha sido el proceso. Como que impresionado, pero en verdad no, mano, porque nunca es que el dilema que tengo es que yo no cojo esto. Es como cuando tú le preguntas, ¿cómo te explico? Es que es medio difícil un poquito. Yo los guiones que escribo, yo los escribo, los hago y los dejo atrás. Y entonces pues como que no tengo ese proceso de análisis per se de lo que hice, ¿me entiendes? Porque ya he pasado tanto tiempo en ese proyecto y toda la cuestión que ya es como que okay, ya te hice, quédate atrás, voy a hacer otra cosa nueva, ¿me entiendes? Digamos entonces que tu proceso es un poquito orgánico, y utilizo la palabra orgánico en que quizás más que simplemente a lo mejor como otros guionistas que se sienten, utilizan los index cards y qué sé yo, hacen toda esta serie de rituales para escribir como que el mapita. En el caso tuyo no es que tú obvies esos elementos, es que en tu caso en particular fluye de una manera un poco más orgánica, donde tú lo vas desarrollando y a lo mejor en las reescrituras o, ¿verdad?, o en el proceso lo vas limpiando. Sí, lo que pasa es que todo depende de lo que esté pasando, ¿verdad? Porque sí, no te miento, tiendo a ser bastante estructurado en el sentido de que, okay, qué quiero contar, cómo lo quiero hacer, dónde quiero llegar y toda la cuestión. Pero resulta también que hay veces en que no puedo hacerlo así estructurado porque no me sale, ¿entiendes? Porque me pongo a pensar, no, pero es que esta película ya la hicieron así, no, porque es que yo y este guión lo hicieron así de esta manera, y toda la cuestión, y entonces pues uno se termina frustrando, ¿me entiendes? Y uno dice, no, pero es que esto ya lo contaron, no lo puedo hacer así de esta manera, y me pasa mucho eso, y por eso es que algunas veces me tardo mucho en escribir. Yo no soy una persona que escribo muy rápido, yo me tardo mucho, y entonces pues porque para mí la escritura es el proceso más tedioso y horrible que existe, enfrentarse frente a un papel en blanco, una loquera. Sin embargo me gusta mucho, y entonces pues como que me gusta realmente el proceso de crearlo y toda la dinámica para verlo. Es un love and hate relationship, pero que realmente como que no me siento mucho a pensarlo, porque sí lo pienso, me tardo mucho en ese sentido, porque muchas veces lo que hago es como que escribo una parte, tengo que volver a reescribir esa anterior para seguir el flow. Es como que, como tú dices, sí, es algo orgánico, porque yo dejo que la historia me lleve. A lo mejor yo tengo, y eso me pasó con Lo Innombrable también, o sea que tengo quizás una idea de lo que yo quiero hacer, y quizás a lo mejor yo lo que hago es que la desgloso en un papel o la desgloso en unos index cards o whatever, pero la realidad del caso es que cuando yo me siento literalmente a escribirla, la historia me empieza a llevar para otro lado, ¿me entiendes? Y a lo mejor todo lo que yo había planificado o todo lo que yo había pensado en realidad no siguió, porque en realidad la historia cogió y empezó a formarse y me empezó a llevar para donde ella quiso. Y yo pues como buen obediente pues la sigo. Y en el caso, por ejemplo, ¿ese proceso es así siempre para ti o por ejemplo, tocando un proyecto reciente que es el guión del filme El Father? Es un proyecto que llega a tus manos, que ya te traen unos elementos y, ¿verdad?, y te indican, ok, esto es lo que necesitamos, esto es lo que queremos, esto es lo que debe salir, pero te dan pues los elementos ahí y te toca a ti acomodarlos, estructurarlos. ¿Funciona de igual manera o el proceso es un poquito ya diferente en ese sentido? Bueno, un poquito diferente en el sentido pues, de que pues, obviamente ya, ¿verdad? Como es una película bien específica que se quiere trabajar, pues como que yo recibo una escaleta ya, ¿verdad? De lo que a ellos les gustaría realmente trabajar, es como un tipo de tratamiento de lo que les gustaría trabajar en el guión, y a mí me toca entonces llevar eso a un lenguaje audiovisual, ¿verdad? Y por eso pues contratan a un guionista, ¿verdad? Entonces pues en ese sentido particular sí, yo tengo la escaleta, pero yo tengo que llegar de un punto a un punto, que no necesariamente ese viaje me lo pone la escaleta, ¿entiendes? Porque a lo mejor en la escaleta me dicen, pasa esto y tiene que decir esto, pasa
esta escena lo que se supone que pase es esto y aquí se da cuenta de esto, that's it. Pero tú sabes que eso en un guión tú no puedes dejarlo así porque a lo mejor pueden estar pasando 10, 20 horas, ¿me entiendes? So que ahí entonces está mi proceso orgánico de hacia dónde, y me pasó mucho en el guión, que en la escaleta las escenas estaban quizás mucho más atrás, yo las arrastré para el frente porque yo me estaba llevando a esa escena, ¿entiendes? Y el guión mismo y el mismo personaje me estaba llevando realmente a un lado. Sí, me pasó, ahora que me acuerdo, sí, estoy dando para atrás y me pasó. Que la escaleta me estaba llevando a un lado, particularmente cuando estaba empezando a escribir el primer acto. Y entonces yo estaba siguiendo la escaleta, pero el guión ya me estaba llevando mano para otro lado. Y escribí 40 páginas, ¿verdad? Y el primer draft fueron 120. Y de 120 tuvimos que bajar a 103, porque tuvimos que empezar a picotear un montón de cosas. Pero entonces yo escribí las primeras 40 páginas y la historia, mano, yo estaba trastocando esa escaleta bien cañón porque la historia me estaba llevando orgánicamente para un lado. Pero después entonces como que me dijeron, no, mira, lo que pasa es que esto no puede ser así por esto, por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Y como yo no tenía ningún libro biográfico ni ninguna noticia así que estuviesen reciente que yo pudiera acceder, mi única fuente de información era él mismo, ¿entiendes? Porque en las reuniones particulares cuando nos sentábamos era que yo escuchaba todas estas historias y cuando ellos leían el guión pues me daban las notas de las situaciones o whatever, o sea, quizás como que unos consejitos de cómo quizás ponerlo más natural en ese sentido, porque yo no conozco el mundo del reggaetón, eso es lo más genial, yo que escribo un guión de reggaetón, pero yo no conozco realmente de ese mundo, ni la jerga ni nada por el estilo, so que yo me tengo que sentar a aprender todo eso y me estaba llevando, mano, y lo genial del caso es que así mismo como me estaba llevando, así mismo tuve que entonces hacer un loop para todo lo que yo estaba haciendo, volverlo a traer entonces hacia las cosas que ellos querían finalmente, que no lo tuve que eliminar por completo, sino como que lo que hice fue como que eso orgánico que me estaba llevando, entonces lo logré trabajar y transmitir y seguir hacia adelante con la historia que ellos querían, pero yo añadiendo un montón de cosas que yo entendía que cinematográficamente tenían que fluir porque hacia eso me estaba llevando la historia, ¿verdad? Y ya yo sabía cómo iba a terminar, literalmente, ya yo sabía cómo iba a terminar la película yo en mi cabeza, so que yo me estaba dirigiendo hacia eso. Y ya yo tenía la imagen de cómo iba a terminar la película, so que básicamente como que cuando llegó el punto, pues se pudo lograr. No sé si te contesté la pregunta, pero... Sí, pues me lleva a otra, no sé si decir pregunta en particular, pero en el caso de la película El Método, que ya es, de nuevo, escrita y dirigida por ti, un proyecto que, ¿verdad?, todavía no he estrenado, pero que tú me has compartido, ¿verdad?, parte del proceso. En ese caso en particular, tú tienes una situación similar acá en el sentido de que tú tienes que quizás de un esqueleto estructural, o en el caso de esta película ¿verdad?, del método reestructural, porque es una película que cuando está el guión, comienza el rodaje, hay una situación en particular que acontece que te obliga a reestructurar el caballito de la historia, yo podría decirlo así. ¿Cómo, en ese caso en particular entonces del método, cómo fue ese proceso? ¿Cómo tú te sentaste a darle casco dentro de a lo mejor de lo que nació de alguna manera orgánico? Ya entonces te tienes que sentar a maquinar y darle una cabeza estructural, porque hay que sacar el proyecto, está en filmación y pues punto, hay que ver ahora cómo le damos forma nuevamente a esto. Claro, pues, el guión era bien lineal, vamos a ponerlo así, porque hay estructuras que son lineales y hay estructuras que son no lineales, en el sentido de que una estructura lineal es que hay un acontecimiento particular que comienza en un punto y sigue en su desarrollo hasta su punto climático y termina en un punto B, ¿verdad? Las estructuras, y eso básicamente, ¿verdad? Es una estructura, vamos a ponerlo así, lineal. Pero en el caso particular de método, empezó lineal.
La estructura era bien straightforward sobre esta tipa, que era una actriz de método, y que este tipo que era un actor de método, que le dan una película, y entonces él secuestra a una persona para entonces tratar de interpretar y conocer estos manerismos para convertirse en esa persona. Y la película era completamente lineal. Llegaste a este punto, terminaste en este punto y se acabó. Cuando me sucede que estamos a mitad de filmación, que estamos ya básicamente con el 51% de la película ya filmada, y la película era toda en un location, y el location que teníamos me tenía el location del sitio abandonado donde ellos estaban, más era una casa, era una mansión, y la mansión estaba, la mitad estaba en construcción, en remodelación, y la otra mitad estaba ya fina como se supone. Que eso me sirvió a mí de dos locations completamente diferentes en un solo sitio. Resulta que nosotros filmamos la mitad de la película, pero entonces en la mitad de la película surgió un problema de que pues, tuvimos que salirnos de la casa. Y entonces pues eso a mí me creó un estrés bien cañón, porque mis productores rápido empezaron a buscar otras opciones y toda la dinámica, pero yo estoy trancado con la historia que tengo. Que ahora mismo a mí sacarme entonces de mi schedule y de lo que yo tengo visionado y lo que yo tiré ya, ese fue el problema. De lo que ya yo tiré, cómo compaginarlo ahora con estos nuevos locations que todavía yo no había necesariamente terminado de cuadrar ciertas cosas con el location anterior, con que se supone que era de la otra parte de la película, de la otra mitad. Fue un dolor de cabeza bien fuerte porque realmente me tranqué. Y dije, aquí se fastidió la película porque no sé cómo hacerlo. Nada, la cuestión del caso es que seguimos con fe y toda la cuestión, y realmente pues como que empecé a ver la situación y empecé a darle forma, y terminamos la filmación principal, que era lo que se había planificado, simplemente con otros locations. Seguimos la filmación como si nada hubiese pasado, pero en los locations nuevos. Y entonces, cuando llegamos a edición entonces yo comienzo a montar la película y me comienzo a dar cuenta, ok, en la película, si hago esto particularmente, puedo arreglar entonces la película. Lo que terminé haciendo fue hacer una película en la que la voz narrativa era una diégesis. Lo que quiere decir diégesis es que básicamente la narración es completamente lineal, tal cual nosotros vemos una película normal, ¿verdad? Que estamos viendo estas acciones de estos personajes y toda la dinámica. En vez de que la diégesis fuera, ¿verdad?, lineal per se, decidí entonces hacer la película con una estructura alterna. Lo que quiere decir es que yo voy a brincar de X post narrativa a esta otra X post narrativa, como si tuviera dos historias contándose a la vez, ¿verdad? Entonces pues comencé entonces a crear una estructura la estructura lineal que tenía se convirtió en una estructura intradiegética, y la estructura principal, que ahora es la tipa que fue secuestrada, que ahora está contando su historia en una entrevista, porque hay una entrevistadora haciéndole preguntas, y entonces lo que yo filmé ya se convirtió en los recuerdos, o que ahora es intradiegética la película. ¿Entiendes? Todo lo que yo filmé se convirtió como los recuerdos, el pasado, de lo que ella está contando. Y entonces ella ahora es el presente, que es la diegésis. Y entonces de esa manera nos dimos cuenta que nosotros podemos contar la película en flashback. Eso es lo que quiero decir a la fin. Con toda esta jerga medio complicada, lo que quiero decir a la fin es que la película está contada en flashbacks. Y entonces pues todo lo que habíamos filmado se convirtió en flashbacks, y entonces las escenas nuevas que se crearon, que básicamente son tipos monólogos, porque es un tipo de entrevista, pues entonces se convirtió en la narrativa principal de la película, y eso me arregló la película. Entonces ahora pues yo estoy dejándome llevar por lo que este personaje me está contando, pero se convirtió hasta genial todavía porque metamorfoseó la película. La película realmente como que trata sobre eso mismo, sobre la metamorfosis de un actor convirtiéndose en otra persona, ¿verdad? Y entonces así mismo como este actor se metamorfosea, nuestro proceso sufrió los mismos cambios. El guión comenzó a metamorfosearse de una manera tan genial que tú miras el guión original y ves la película y realmente tú literalmente ves que esto es otra cosa completamente. Y ayudó mucho, mano, cambió un montón. Porque realmente le dio hasta un estilo particular a la película, sin quererlo, sin buscarlo, mano, de verdad. Le dio un estilo particular,
las imágenes que se utilizan son, en cierta manera, los significados que tiene ahora la película, al juxtaponer todas estas imágenes y combinarlas de esa manera, pues le da unos significados particulares a lo que nosotros queríamos hacer con eso mismo de la metamorfosis. Y realmente la hace una película bastante, pues la película se mueve bastante rápido, ¿verdad? Es 1 hora con 18 minutos y se mueve bastante rápido, pero que realmente como que ayudó mucho el proceso, y fue un proceso de reescritura intenso, porque nosotros terminamos de filmar en diciembre, por ejemplo, diciembre 19 del 2000, no me acuerdo, yo ni me acuerdo qué 2000 era, pues ya, chaval, yo no me acuerdo. No me acuerdo cuando terminamos. Anyways, la cuestión es que nosotros terminamos de filmar un 19 de diciembre, y yo terminé la película de montarla a finales de enero del año siguiente, y ya yo estaba empezando a reescribir todas las entrevistas, y teníamos que filmar nuevamente en verano. So que yo estuve como 2 meses básicamente entre montaje y escritura, para asegurarme de que esos pick-up shoots que íbamos a tener una semana de pick-up shoots, recoger todo lo que me hacía falta para entonces remendar la película y remontarla. Un revolú, humano. Sí, ya básicamente se nos acabó hemos estado hablando 1 hora, básicamente. Todavía me quedan un montón de cosas por decir. No, y a mí me quedan todavía un montón de preguntas por hacerte. Vamos a tener que sacar una secuela de esta conversación. Pero a modo de cierre, digo, aquí te voy a tomar infragante con una pregunta, ¿verdad? No, perdona nuevamente que te ponga en estas posiciones, en estas situaciones, pero con todo lo que tú has aprendido como un cuentacuentos, como un contador de historia, ¿qué sería para ti, dentro de todo, ¿verdad?, lo más constante que tú has aprendido y que sigues reaprendiendo en cada proyecto, que es un constante, que no cambia, que tú quizás le quisieras compartir a alguien que nos está escuchando, que ya sea que quiere hacer una película, que quiere escribir un guión, o que, no sé, se quiera aventurar al mundo de la narrativa, de contar cuentos? ¿Qué tú le dirías? Bueno, de verdad, yo creo que Meryl Streep lo dijo hace poco: con un corazón roto, conviértelo en arte. No, yo creo que realmente como que una de las cosas, todos los proyectos siempre van a tener sus dificultades. Por más proyectos que tú hagas, realmente siempre va a ser un proyecto nuevo, que va a tener nuevos retos, va a tener nuevas dificultades, y realmente va a ser unas nuevas experiencias, ¿verdad? Pero yo creo que hay algo que nunca cambia, y es la necesidad de tú contar algo que realmente tú quieres decir. Yo cada proyecto que trato de hacer, de realizar, porque de escribo un montón de cosas, ¿verdad? Pero realmente los proyectos que más apasionan a uno son los proyectos que realmente como que son los que nacen de una pregunta, nacen de unas inquietudes, nacen quizás de unas frustraciones, nacen realmente de cosas que tú quieres sacarte del pecho, y eso es lo que lo hace personal. Yo realmente recomendaría, bueno, que si tienes un proyecto que realmente te lo tienes en el corazón, que te lo tienes que sacar de la boca, del sistema, escríbelo, porque probablemente ese proyecto es el proyecto que vas a disfrutarlo y que probablemente te va a posicionar en donde te tienes que posicionar, simplemente por contar algo que querías contar. Yo creo que los proyectos más efectivos son los proyectos que nacen de unas inquietudes particulares y nacen del fondo de nuestro ser, de lo que nosotros somos. Eso que yo le aconsejaría y le propulsaría a todo el mundo a que si tienes una historia que realmente tú sientes que te estás desgarrando el corazón, que realmente estás pasando por una situación, mira, escríbela, porque probablemente esa historia va a ser de las mejores historias que tú vas a tener. Okay. Caramba, Chris, hermano, gracias por regalarme esta tertulia telefónica. Sabes que se te aprecia, se te quiere y se te admira. Igual, hermano, looking forward para tener alguna segunda conversación sobre estos temas de guión, que siempre aprecio tener contigo. Siempre nos quedamos así hablando, extendiéndonos más de la hora. Así que gracias por compartir este ratito con nosotros. Espectacular, gracias a ti, hermano. Bueno, pues un abrazo, papá. Igual.